Hola Liana, ¿cómo estás? Cuéntenme de dónde me están viendo ahora que comenzaron a entrar. Cuéntenme de dónde me están viendo. Veo caras conocidas, otras no tanto. Tenemos, tenemos un invitado maravilloso. De Eliana de Santiago. Tenemos un invitado maravilloso esta noche que se llama José Luis Rojas. Tengo que ver cuándo se una para mandarle la invitación. Este invitado es psicólogo e hipnoterapeuta. Está media extraña mi conexión. Espero que no se pare más, pero se ha parado un poquito. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? De Viña. Cuéntenme otros de dónde me están viendo. Y veamos si aparece nuestro amigo José Luis por acá. Ya espero que no se nos caiga la transmisión. Sí que está media compleja la transmisión. A ver, estaré bien. A ver si alguien puede escribir algo, a ver si esto se está funcionando, porque no sé si estoy o no caída en estos momentos. Puede ser que sí. Alguien podría comentar a ver si es que esto está, se ve. Ya, qué bueno. Lo que pasa es que me está saliendo que la conexión no está buena y se me para. Por eso que, bueno, en fin. Ok. Acá está José Luis que se unió. Así que voy a mandarle una invitación. Bueno, creo que él me mandó una invitación. Sí, una invitación. A ver si con eso podemos empezar. Ahora te congelaste. Sí, algo está pasando. Espero que no se vuelva a congelar esto. Ojalá que no. Ya, vamos a partir. A ver. Entre José Luis. No lo veo. Ya. Ahí sí. Oh, José Luis, qué Hola, bueno ¿cómo que estás tú? entraste a la primera. Sí, es raro porque yo siempre me demoro en estas cosas. Sí, y a mí también se me cae. Así que mira, me dice, te congelaste. Bueno, ahora se escucha bien, en fin, que empieza a entrar la gente nomás. Sí, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo andas tanto tiempo? Sí, sí. ¿Estás donde? ¿En Chile, en Panamá? Estoy en Chile hasta julio, voy a Panamá y después tengo un par de viajes más en Sudamérica, Brasil Qué y bueno. Perú. Ya, presento a José Luis. Mira, desde el Bolsón, Argentina, pues están diciendo dónde son, porque hay desde todas las partes del mundo. José Luis es psicólogo, es experto en, ¿cómo llamo? Hipnoterapeuta, ¿no? Hipnoterapeuta, sí. Hipnoterapeuta, especialista en regresiones. Yo a ti te conocí, José Luis, como hace 6 o 7 años, ¿o no? Hace Más o mucho menos. rato, la Sí, primera vez. sí, Y hace rato me atrás. hiciste una regresión en esos momentos, hace mucho tiempo atrás, y después otra hace como 3 años, ¿o no? Más o menos. Sí, lo que pasa es que yo hacía muchas regresiones, incluso mi página web se llamaba hipnosiregresiva.cl. Pero después he ido evolucionando en otras cosas. Ya las regresiones hoy día son bastante menores, pero hay Claro. cosas más interesantes Ah, que hago. ahí nos vas a contar cosas de todas maneras. Pero las regresiones, es verdad, tuvieron un auge en la televisión y tú saliste mucho en la tele. Sí, También. sí, sí, Como hipnotizando, pongámosle esa palabra, a la sí. gente en la tele. Sí. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas sobre especialmente los mitos de la hipnosis, y después yo voy a contar, bueno, mi regresión también, porque Ok. fue súper positiva para mí y todo. Pero, ¿qué hay detrás? Primero, ¿quién es José Luis Rojas? Tú te puedes presentar y de Ok, ahí vamos a los mitos perfecto. de la hipnosis. Mira, yo soy psicólogo de formación, pero llegó un momento en que estaba un poquito en conflicto personal con el esquema de cómo se maneja la psicología en realidad a nivel, no solo en Chile, Ujú. internacional, que a los psicólogos nos preparan para hacer psicoterapia. Y las psicoterapias son procesos largos
en los que muchas veces uno ve poco avance, muchas personas abandonan tratamiento porque tampoco ven resultados. Entonces yo me cuestioné mucho después de particularmente ver un paciente que ya llevaba varios años viéndolo, y entonces dije, tiene que haber una forma más rápida, más fácil de trabajar y que la gente no esté pegada tanto tiempo, ¿no? Porque había mucha gente también que iba creando dependencia, entonces eso a mí tampoco me gustaba porque no es sano, creo yo. Bueno, y la hipnosis la tenía así como un poco, era un poco escéptico yo de esto. Mm. Por muchos años yo trabajé con adicciones, Mm, desde el neopren, bien. esta cola de zapatero que le llaman, Sí, sí. hasta la heroína inyectable, pues yo viví Mm, 7 años en Italia, por lo tanto allá bien. era pura heroína inyectable. Y llegó este momento de dar un vuelco a la vida, me alejé de la psicología un tiempo y después volví para cambiar de público, no trabajar más con adicciones, digamos a drogas por Mm, lo menos, y me fui a estudiar hipnosis. Ahí descubrí un tipo de hipnosis que es mucho más rápida y después la he ido mm, adaptando al punto de hacer mi propia línea en la actualidad que la denomino hipnosis mm, sintomatológica. mm. ¿Por qué? Porque yo voy directo al síntoma, funciono diferente. Por ejemplo, la regresión tú vas a la raíz. Ujú, Uno puede ir a la raíz o al síntoma, digamos, dependiendo como si fuera en la medicina alópata u homeópata. ujú. Funciona de las dos formas, pero Ya, yendo al síntoma es más rápido. Entonces empecé a probar mucho, porque esto es de ensayo y error casi, y empecé a darme cuenta que era súper útil para el dolor. La hipnosis es una tremenda herramienta para el dolor. Dolor físico estoy hablando. ya, ¿y cómo Por así? ejemplo, fibromialgias, particularmente fibromialgia, dolores articulares, cefalea, migraña, etcétera, dolores de Ya. espalda, columna, etcétera. Así es que básicamente, digamos, en la actualidad mi fuerte es trabajar con el dolor físico y uno ve todos los días unos cambios tan rápidos, tan impactantes a veces, que incluso cuesta creerlo. Así es que esa es mi experiencia. Bueno, igual hago regresiones eventualmente, hago progresiones, que son ir hacia adelante, y también hago canalizaciones, que son, como digo yo, ir hacia arriba, a un mundo más espiritual, digamos, donde uno puede incluso reencontrar personas cercanas que han fallecido, y eso lo utilizo mucho para resolución de duelos, sobre todo los patológicos que llevan muchos años sin resolverse. Perfecto. Así que en Yo te eso voy a hacer estoy. preguntas acerca de los mitos de las hipnosis, que eso es como súper sabroso también porque uno tiene 10.000 mitos, o Sí. sea, partiendo por si uno pierde la conciencia cuando te hipnotizan. Obviamente que yo sé todo esto porque me hiciste regresiones, pero contémosle a la gente. Bueno, no, la verdad no. Mira, el estado de trance hipnótico es un estado de relajación profundo, focalizado, Ujú. cercano al sueño sin ser sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No todo el mundo tiene trance. Y esto era Ya. algo que yo discutía desde siempre, pero la verdad, la formación que hay acá en Chile, que es más bien la ericksoniana, afirma que todo el mundo tiene trance y entra en trance todos los días y a cada rato. Y la verdad no es tan así. La Universidad de Stanford, el año 2012, en agosto, descubrió dos circuitos neuronales que Ujú. tienen que ver con el ingreso al estado de trance. Y para hacerlo sencillo, porque a mí me gusta explicar lo más simple posible, nosotros en este momento y todas las personas que nos están viendo en este momento están en un estado que se llama beta. Ya. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos un electroencefalograma, la frecuencia que tenemos en este momento está entre 14 y 30 ciclos por segundo. Ok. Se mide en hertz, por lo tanto la unidad de medida del ciclo por segundo. Si tú te relajas, entras en un estado que se llama alfa. Ujú. Basta que respires tranquila, cierras tus ojos y llega al alfa que va de 7 a 14 ciclos. Ya. Disminuye. Si sigues relajándote vas a llegar a un estado que se llama teta. El teta va de 4 a 7 ciclos y es un estado de relajación profundo donde llega la gente que medita. Mm. Y después viene el delta, que es el sueño, que va de 0 a 4 ciclos. Entonces, entre el delta, que es el sueño de 0 a 4 ciclos, y el zeta, que va de 4 a 7 ciclos, hay un espacio que es el trance hipnótico, que esto es una ideación mía, porque no lo he Ya. leído ni lo he estudiado formalmente, pero debería ser entre los 3,8 y 4,2 ciclos por segundo, como que digamos, se monta entre el sueño y la relajación profunda, pero no es sueño. Está siempre consciente y es el estado en el cual realmente la hipnosis funciona porque me permite llegar, digamos, a lo más profundo del inconsciente para poder cambiar paradigmas, que es lo que yo trabajo
que son creencias, ¿no es cierto? Creencias limitantes o creencias de Claro. infancia que han ido moldeando un hábito o qué sé yo, lo que uno quiera cambiar. Pero ¿te acuerdas lo que me estoy acordando de la cebolla? ¿Te Sí, acuerdas de qué Salo cantante Reyes, se creo. comió la Salo cebolla? Que Reyes, había creo que un fue. Salo No, Reyes, ¿no? Salo Reyes se comió la cebolla en un show de televisión. exacto. ¿Quién? Pero eso, ¿era un montaje o realmente alguien Mira, en trance se a come ver, la cebolla? no sé si era un montaje lo de él, Ya, pero creo que sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se faranduriza demasiado esto de la hipnosis de espectáculo, sí, se caen en esos vicios. Porque la gracia en ese programa era que él se hipnotizara. Pero si él no tenía claro, trance, entonces tenía que fingir. ¿Me entiendes o no? claro. Y Dios rating manda en los programas Sí. de televisión. ¿Y cómo Entonces, sabes pero tú espérate, sí, se puede hacer, pero las personas tienen que tener un trance profundo. Entonces te explico lo del eso? trance para que la gente entienda. ¿Cómo Mira, saber eso? hay un 25% de la población que no tiene trance, ¿ya? En Ya. ellos, la hipnosis evidentemente no va a surtir efecto en lo inmediato. ¿Por qué? Porque la hipnosis funciona en trance. Entonces, para que funcione, la persona tiene que crear el trance. ¿Cómo lo hace? Escuchando audios de hipnosis, Ya. ¿ya? O haciendo ejercicios de meditación, respiraciones. Hay una serie de cosas que uno puede hacer para lograr el trance. Después, el 75% restante de la población tiene trance, pero hay un grupo chico que tiene un trance superficial, que para Ya. que le funcione la hipnosis tienen que profundizarlo. Y yo tabulé el trance superficial de 1 a 4,5. Después, el grueso de la población tiene un trance medio, que va de 4,5 a 8, y finalmente un 12 o un 15% tiene un trance profundo, Ya. que va de 8 a 10. Entonces, las personas que hacen hipnosis de espectáculo, Ujú. como una persona que pudiera comerse una cebolla o Claro. que pudiera hacer cosas un poco locas, Sí. eso es verdad. Pero las personas primero tienen que ser de trance profundo, son ambúlicas, se les denomina, Ya. porque si no, no les funciona. ¿Me Ya. entiendes? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que la persona que hace el show escoja del público a 5 o 6 personas con muy buen nivel de trance. Y si tú tienes un público de 300 ¿Y cómo personas, sabes te eso? lo voy a decir enseguida. Y si tú tienes un público de 300 personas, tienes 45 potenciales candidatos, de los Ya. cuales escoges 5 o 6, ¿ya? Que, con los que puedes trabajar y te va a resultar un tremendo show. ¿Cómo se sabe? Bueno, la Universidad de Stanford, el año 2012, en agosto, descubrió dos circuitos neuronales que tienen que ver justamente con la entrada en estado de trance. Lo llamó control ejecutivo y prominencia. Prominencia jerarquiza de alguna manera las decisiones y el control ejecutivo las ejecuta. Cuando estos circuitos funcionan juntos, o sea, hay una detección rápida de cuál es el problema y la solución, entonces las personas entran en trance rápido. Cuando las personas son muy evaluadoras, cuestionadoras, se preguntan si será, no será, será positivo o negativo, entonces les cuesta entrar en trance. Ya. ¿Ya? Ahora, la Mentales. habilidad... Muy ¿Ah? ¿Perdón? mentales. Sí, claro, muy mental, exacto. Por lo tanto, uno busca esto. ¿Cómo lo hace? Con ejercicios. ¿Ya? Hay unos ejercicios que uno puede hacer e ir viendo la susceptibilidad que tienen las personas para entrar en este estado. Yo escribí un libro hace unos años donde explico todo Lo esto. Incluso hay... tengo. ¡Ay, mira, fantástico! Ay, yo no lo tengo. Y Si yo tú me te fijas, preparé. Sí, sí, ah, sí. que fíjate Yo en lo la leí, página. de hecho, José Luis, antes Ya, de conocerte, ¿ah, sí? antes de ir a tu consulta, me leí el libro. Ah, mira. Imagínate, súper así dije, voy a confiar o no en él. Si imagínate, yo dije, si igual es complicado porque como uno no sabe qué pasa, tú dices, estoy a merced de lo que me haga alguien. Claro. Y, Pero ¿me entiendes o no? no es Es tan así. súper claro, pero yo dije, como muchos piensan, yo dije, ya, ok, me entrego, pero quizás que me pase, decía yo. Si Entonces, tú por te eso me leí fijas el libro. en el ¿Sí? índice, en la página ¿Ya? 19, está qué es el trance, y ¿Ya? en A ver, la acá está. página 98, Ahí ya, está. en la página 19 debe decir qué es el Sí, trance por ahí. Exacto. Y en la página 98 hay unos ejercicios para evaluar digamos, autoevaluar la susceptibilidad de entrar en ah, que trance. tú misma te Sí, autoevalúes. Sí, porque él sí, te uno se puede dice, autoevaluar. hipnotízate tú. Claro, Hipnotízate tú. hipnotízate. Sí, porque la hipnosis siempre es autohipnosis. Lo que yo hago es guiar a la persona Mm, para que se autohipnotice. mm. Y se autohipnotiza si tiene trance. Y claro, ¿Entiendes?
esto está todo como ligado, ¿te fijas? Entonces, en el fondo, no es que yo hipnotice a nadie. Yo guío a las personas para que se autohipnoticen y cuando están autohipnotizadas, yo puedo entrar con los mensajes directos a nivel inconsciente. Ujú. Mientras mayor sea el trance, más profundo de entrar y los cambios se producen a veces mágicamente sin la hipnosis ser magia. ¿Mm? Claro, pero uno llega al subconsciente, que es donde Exacto, están todas nuestras emociones y nuestras, bueno, también acuérdate que el alma, bueno, ahí entramos en otras teorías, pero se supone que estaría ligada también a nuestro subconsciente. claro, La manifestación, la creación de realidad, la interpretación de realidad, todo eso pasa al subconsciente, o sea, pasa por exactamente, la mente, pero se queda en el subconsciente, exactamente. alojado. Ya, más mitos que eso Dale. es muy interesante. Y yo después cuento cómo fue la regresión que me hiciste, porque fue una regresión y ¿Ya? una progresión. Ah, hicimos progresión también. Claro. Progresión y regresión. Ya, pero Sí, los mitos más entretenidos, o primero, ¿qué es lo más loco que te ha tocado ver? Si es que se puede contar. a ver, lo más Experimentar. loco. Experimentar. Bueno, a ver, el otro día, justamente tiempo atrás, me preguntó un periodista qué era lo que más me gustaba a mí de mi profesión. Y esto tal vez porque he visto muchas cosas locas. Sí, he visto Ya, cosas locas partiendo por la mía. ¿Te acuerdas eh, que te tuve que explicar? Bueno, tú antes me conocías, pero ahora me pasaron un par de cosas. sí, Claro. sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, ¿qué cosas locas? Por Sí. ejemplo, en las canalizaciones. Ujú. En las canalizaciones, las personas pueden canalizar seres cercanos fallecidos, pero también maestros. Y Bueno, también, lo sé, claro, me pasa. y también puedes recibir mensajes, digamos, de tu ángel de la guarda, digamos, Claro. que así lo denominan, o qué sé yo, o tus propios maestros personales. Entonces, en el fondo, uno abre como si fuera otra dimensión. Y en este tema, por ejemplo, me pasó una vez que una mujer de unos 45 años llevaba 3 meses porque su hija había muerto en un accidente de tránsito. Andaba en Mm. bicicleta y la atropellaron y la mataron. Su única hija, era madre soltera, 22 años la niña, y resulta que llevaba 3 meses de duelo y había bajado 40 kilos la mujer. Era Ah, pellejo y hueso, ya. fíjate, cuando llegó. Y afortunadamente tenía un muy buen nivel de trance y logró conectar con esta niña y la verdad, en 40 minutos, 50 minutos que duró la sesión, esta mujer se sanó. Qué lindo. Entonces, claro, entonces un periodista me preguntaba qué era lo que más me gustaba. Y una de las cosas que más me gusta a mí es que Es yo que veo milagros todos los mm, días. Y no solo veo, soy parte del milagro. Ayudo a que esto se produzca. Entonces, esto es tremendamente reconfortante. sí, Ahora, no te se da con entiendo. todos, ¿me Mm. entiendes? Porque de repente, claro, evidentemente hay personas que yo no me pasó nada, en realidad ese profesional no sirve, porque no tenía trance, simplemente. Claro, claro. Porque hay gente que tiene y hay gente que no tiene. Entonces, como yo no tengo el poder de hipnotizar a nadie, yo utilizo las herramientas que el paciente tiene y las uso en su favor, entonces de repente hay personas que no las tienen. ¿Te fijas? Pero bueno, eso independientemente de esto. Pero cosas de ese estilo me han pasado. Me han pasado también un par de posesiones, Ah, diría mira, yo que eso fueron. no lo había escuchado Sí, me nunca. han pasado un par de posesiones con una agitación psicomotora ¿Ya? tremenda, que es parecido a los brotes psicóticos cuando hay eh, esto de que no lo puedes contener entre 3, 4, 5 Sí. personas, incluso a Pero una ahí, mujer. José Luis, antes de que Sí, sigas, ¿la chica o la persona venía por algo que la perturbaba o se dio nomás? no, se dio, venía por una depresión Ah, de larga data y no sé, bueno, al final creo que era más del tipo posesivo que el del tipo histérico, porque uno también puede interpretar ese tipo de cosas como una ¿ya? histeria, ¿me entiendes? Ujú. Desde el punto de vista técnico, clínico, uno podría, pero había cosas que eran evidentes que no era esto, que era No una era cosa así. muy ¿Y rara, qué sí. pasó? ¿No Sí. te dio susto? ¿No? ¿Cómo lo hiciste? Curiosamente, fíjate que no, yo tengo unos audios de que me dio uno de mis maestros años atrás de exorcismo ¿Ya? y los he puesto. Ah, Y pero ahí cuando, fue así como, voy a poner le- el audio o te o pusiste a sea, rezar. no a rezar, probablemente te puse el audio, porque cuando empezó a moverse raro, me pareció extraño
bueno, cuando empezó ya la manifestación, lo puse, ya lo tenía identificado el audio, así que fue rápido. Y Ah, otra ya. cosa que me pasó fue la de un muchacho que de unos 20 años de haber tenido, que vino con la mamá, y cuando entró, fíjate, Ujú, yo trabajaba en un piso 15 ujú, y detrás mío había un ventanal grande, muy grande, que daba para afuera. ujú. Tampoco no era un edificio de estos modernos, por lo tanto no es que tenía termopaneles gruesos de Sí. vidrio, no, era un vidrio Ujú. normal antiguo. Y yo lo veo entrar y sabes tú que algo me pasó, me sentí algo raro y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a poner frente a la ventana. Y me senté frente a la ventana. Cuando yo iba a quedar de frente a él y la ventana este otro lado. Ya. Y en un momento venía con su madre y en un momento se levanta y corre hacia la ventana y lo agarré en el aire. Ah, Esa es otra de las cosas que me pasó también. Lo agarré en el aire y claro, bueno, hay servicio de urgencia, y claro. psiquiátrico y todo. Han sido ese tipo de cosas locas que me han pasado a veces. Tú tuviste una, pero acuérdate que también me contaste que cuando yo venía y de ahí yo cuento mi regresión, ¿te acuerdas que cuando yo te expliqué, mira, me están pasando unas cosas especiales y todo, tú me dijiste, no, yo he escuchado todo. Y escuchaste, te tocó el caso de una persona que había hecho una regresión y se había visto en otro planeta. Ya, sí, ¿Te bueno, acuerdas? efectivamente, partimos con una regresión. Ahí descubrí las progresiones, Claro. porque, claro, era una regresión y de repente este empieza a relatar una llegada, pero en otro planeta, era como si fuera la Tierra, pero después de una destrucción total. Entonces llegan como a una ciudad en totalmente fantasma, no había nadie, y bajan en una nave. Y ellos me decía que eran cuatro y venían de blanco. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, y empiezo a pedirle que describa, y me dice que hay muchos libros botados en el suelo. No sé si te acuerdas de ese detalle. Que había Sí. muchos libros botados y yo le pedí que tratara de identificar los libros, pero no pudo. Entonces, Sí, porque ahí de tú repente, vas guiando a la persona en detalles, ¿te acuerdas? exacto, Ahí yo voy a contar la regresión mía, pero era muy exacto. interesante eso. Sí, porque bueno, es que además hay otra cosa, yo cuando hay buenos niveles de trance, yo trato de entrar en un estado más bajo, ¿me entiendes? Claro. No probablemente un trance, pero una relajación, cosa de empezar a sentir, porque eso sí he ido desarrollando con los años, una sensación de sentir la emoción que el otro tiene y puedo ir trabajando en función de las sensaciones que voy teniendo. Ujú. Es interesante ese tema, cómo funciona. Ya, sigue Eh, nomás con la historia. entonces, bueno, ahí él vino, digamos, y me mostró que era como, o sea, me planteó que era como este planeta como la Tierra, pero después de un desastre, y Pontes era futurista completamente, él estaba en una misión, Ya. ¿te fijas? Como que él no vivía ya en la Tierra y pasó por acá, una cosa así fue. Fue hace Pero años José atrás, eso, Luis te dijo si el planeta que estaba viendo era la Tierra o no, era un no me lo planeta como dijo. la Tierra. Sí, era como la Tierra, no me supo decir, pero no vivía él acá. Ellos Ya. venían llegando, así como a investigar. Pero era muy similar porque me dijo, hay edificios, hay una biblioteca, están los libros tirados por todos lados. Entonces, había cosas que indicaban, digamos, que o era la Tierra o otro planeta igual, pero ya destruido, que había habido una destrucción. ¿Mm? Mm, claro, porque Eso, hay teorías que dicen que la Tierra tiene en otra dimensión otra Tierra paralela. Yo claro, ahí ya como que en esas teorías ya me empiezo a marear porque uno apenas entiende esta vida como para saber que estamos viviendo paralelamente en muchos multiversos sí, al mismo tiempo sin... mira, la mejor manera que he visto que lo explican y que es una manera más fácil de entender esto, si uno cree en eso, es que uno estuviera viendo, porque tú tienes el control remoto de la tele y estás pasando canales. Los ujú, canales, estás pasando canales y te estacionas en uno. Pero toda la programación está pasando al mismo tiempo. Tú solo cambias de canal. Entonces se supone que nuestras vidas completas están pasando al mismo tiempo. Tú en la Revolución Francesa, tú quizás en el futuro, etcétera, bueno, nosotros en el futuro, y están pasando todas al mismo tiempo, solamente que en esta vida, por lo menos lo que me han dicho, es que uno se estaciona y recuerda esta vida. Pero me imagino que la Francisca en otro planeta, en otra vida, recuerda ese pedazo. claro. Pero yo pregunté, ¿cuándo recordamos todo? Cuando estamos en
otra cuando ahí solo recuerda el yo superior, que es como el gran paraguas que da vida a todas estas vidas, imagínate. Es complicado entenderlo, pero sería como una matriusca, la matriusca más grande, por Ya, ejemplo, claro. para entender. Y nosotros, digo, nuestros cuerpos, y la matriusca más chiquitita sería el cuerpo físico, y después viene el astral, y así hasta el átmico, que sería la matriusca más grande, que sería la que contiene todos los pedacitos chicos de todos los mundos paralelos, por ponerte un ejemplo así. Así que eso ha sido lo más raro. Espérate, y aquí voy a preguntar, ¿se puede hipnotizar solo con la mirada? Y de ahí vamos, yo cuento mi historia. Claro, que estoy viendo... Sí, te vendo Sí. sí, mira, se puede. Se puede hipnotizar solo con la mirada, pero hay ciertos requisitos. Primero, hay que trabajar la mirada. O sea, no es que cualquier persona mira y ya. Si tú te fijas en el libro, en la carátula de ese libro, es una mirada que llamamos mirada hipnótica, que usaban las antiguas escuelas de hipnosis. Ya. Las antiguas, tipo de la escuela de Rasputín, por ejemplo, Rasputín tenía esa mirada. Y esa mirada que está en esa foto se practica, ¿ya? Ujú, Yo practiqué como un año para poder llegar a... Es una mirada fija en un punto y como que se pierde. ¿M? ujú, Y eso también se siente, los ojos se siente el músculo, cómo funciona adentro. Es ujú. súper interesante. Yo puedo mantener, por ejemplo, tranquilamente una hora, hora y media, digamos, la vista sin parpadear, por Sin ejemplo. parpadear. Sí, porque no necesitamos parpadear. Nosotros, esto es un reflejo para lubricar los ojos, pero si tú miras fijo y después haces esto, miras para Ya. todos lados, ya está lubricado y puedes seguir, Ah, digamos, o sea, no tienen gran ciencia, pero cuesta hacerlo, ¿ya? Entonces, hay que mirar una vela por mucho tiempo, etcétera, mm, y que va como fortaleciendo de alguna manera la mirada, porque aquí hay mucho de trabajo ujú, inconsciente, por lo tanto, al mirar profundo a una persona, ujú. si esa persona tiene un buen nivel de trance, se va a desplomar sola. ¿Cuál es el mensaje? Ah, ¿Cuál ya. es la forma que yo he encontrado? Por ejemplo, en la naturaleza, si tú te fijas los gatos, de repente los gatos se miran y no se sacan la mirada. Y ahí viene el dicho, el que pestañea pierde. ¿Ah? Claro, claro, sí. Porque quiere decir que el que pestañea no es el macho alfa, Es sino el que más débil. se somete al otro, exacto. Y Claro. esto ahorra muchas peleas en el mundo animal, Mm, porque si pelearan esos dos gatos, el alfa va a ganar igual, y puede que mate al beta, mm, o puede que el beta también magulle al mm. alfa, entonces Un pura poquito. pérdida, claro. Entonces al final, Mm. con las miradas, ellos Como ya se que se calzan. reconocen. Sí, Se reconocen. entonces la mirada cumple una función similar, fíjate en la hipnosis, eso es lo que he ido descubriendo yo. ¿En qué sentido? En el sentido de que al mirar Mm, fijo a la persona, yo estoy traspasándole, porque yo siempre digo que no trabajo con la persona misma, te mm, fijas, sino que trabajo con la otra. Y siempre digo a los pacientes, a ti también te lo he haber dicho, que detrás tuya hay otra Francisca, y esa Francisca es tu inconsciente, yo trabajo con ella. Entonces, cuando yo miro a la persona fijo y la persona pestañea, que es lo normal que pestañee, digamos, de alguna manera esa otra Francisca como que reconoce de alguna manera cierta autoridad en mí y entonces se relaja. claro, Es claro. como el gato que dice, ¿sabes qué? Mejor me voy de aquí porque va a seguir No, no, mal no. parado. Y hace sentido, por lo menos en mis mentorías de meditación, Ujú. se llega a ese trance, pero claro, como tú dices, es necesaria una confianza. La Sí, persona claro. tiene que querer. La Sí, persona que no quiere o que siempre anda cuestionando no va a dar ese pero salto. no solo querer, mira, la persona tiene que querer y Ujú. tiene que tener las condiciones Sí, para también, hacer la hipnosis. Y sí. las condiciones son el trance hipnótico. Entonces mucha gente quiere, pero no Ujú. tiene el trance. Otras personas tienen el trance y no quieren, ¿me entiendes? Y si tú Claro, quieres y tienes trance, es match. pero si uno no tiene idea del trance, ¿cómo saber si tiene trance, dices tú? ¿Cómo saberlo antes de ir a una consulta? ¿O tienes que Eh, probar? La única manera es probando que alguien te no, no es la única hipnotice. manera. De hecho, si yo siempre, este libro que tú tienes en tu mano, yo siempre lo mando por PDF. ¿Ya? Hay gente que me puede escribir al WhatsApp y Ah, yo lo pongo ahí. le ¿Ya? mandamos el libro para que lea y que pruebe, digamos, que haga su propia autoevaluación. O sea,
Esto, mira, esto es súper abierto, o sea, yo no escondo absolutamente nada, ni me interesa. Yo he abierto la hipnosis, esto no es magia, esto no tiene nada, nada mágico. Simplemente es un trabajo con el inconsciente de la persona de una forma diferente. Solo eso. ¿Mm? Bueno, acuerda que No, no sé si has escuchado, pero en los gringos son muy, muy de esto. Y que antes tenían estos como cassettes, porque habían sí, cassettes, ni siquiera era pues otra cosa, ¿te lógico. acordás? Sí, Y sí, tenían estos cassettes sí, y uno se los ponía en la noche exacto. y, y se supone que tu subconsciente, Ujú. bueno, tu inconsciente, se iba, realmente se iba adormeciendo y Sí, agarrando esta, porque tú le decías antes de dormir, tú le das una instrucción y decías, acuérdate de todo lo que me van a ir relatando. Yo hice una vez ese experimento y sabes que me funcionó. mira, Me pude dormir. El problema es que a veces también depende de tu respuesta, si hay un cortocircuito con la información claro, o sea, no todos, como tú dices, para todo. O sea, hay que claro. ir probando. De Y hecho, puede por ser ejemplo, también peligroso. el control, el control Silva, no sé si lo ubicas. Sí, sí, ese, sí, Es, exacto, exacto. exacto. Ahora, Exactamente. hay gente en la que yo no hago hipnosis. Por ejemplo, yo no hago hipnosis en menores de 14 años, 13 años. ¿Por qué? Porque en el tipo de hipnosis que yo hago necesito que haya un pensamiento formal. Y los menores tienen pensamiento mágico o pensamiento concreto. Recién a los 12, 13 años Mm, empiezan a cambiar por el pensamiento formal. Después no hago hipnosis en diferentes mm, personas, por ejemplo, personas con T, autismo, mm. Asperger, Down. ¿Por qué? Porque no entran en trance. Sí, Lo he probado muchas veces. Les cuesta entrar en trance. Y si no hay quizás la trance, no mente funciona. funciona como funciona distinto. Sí, desconozco bien el detalle porque no lo he estudiado, digamos, a fondo, porque necesitaría un neurólogo para Claro. trabajar, digamos, y, ¿me entiendes? Por un lado. Después, por ejemplo, epilépticos que estén con tratamiento. He visto epilépticos después de 5 años que dura el tratamiento, digamos, y no había problema. Pero leí alguna vez un paper que decía que en epilépticos, digamos, en tratamiento o productivo, podría producir convulsiones el estado de trance Puede hipnótico. Entonces ser. tampoco lo Claro, hago. ¿para qué? Tampoco hago en esquizofrénico. Claro. Por lo mismo, porque podría producir un brote psicótico. Tampoco en bipolares no compensados. Si están compensados, sí. Entonces hay un montón de restricciones también, Dice, porque la idea es hay un cuidar al autoexamen paciente. en el libro. Sí, hay un autoexamen en el libro, En ¿no? página Sí, sí, sí. 98. Sí, la página Página 98, 98. sí. Ahí, Sí, test de autoevaluación de sugestionabilidad. Así que hay. exactamente. Pero yo voy a poner tu WhatsApp, o sea, tu Instagram. Entonces, ahí lo pongo en la descripción y ahí llegan. Ok. ¿Sí? Ideal que me digan de qué ciudad y porque yo estoy viajando por Chile, entonces Ah, sí, pues, los dejamos en una base de datos de la ciudad y le avisamos cuando vamos. Por ejemplo, excelente. ahora voy a Concepción y Talca este mes. Ah, 22 y 23 en Concepción y 29 y 30 en Talca. buenísimo. Y estás en Santiago, Sí, además. en Santiago permanentemente, yo soy de acá. Sí. Estoy viajando a trabajar mucho dolor físico, ¿ah? Mm. Fibromialgia y dolores en general. Esto es muy bueno en eso. Qué bueno, sí, porque acuérdate que uno se va haciendo más viejito Tú y sabes que un 32% de la población sufre de dolores crónicos, digamos, a nivel mundial. Estos son estadísticas del 32%, estamos hablando de 6 millones de chilenos, po. sí, pues harto, Claro. bastante. Ya, miren, yo voy a contar la regresión de José Luis. Yo a José Luis lo conozco antes de la regresión, entonces eran ahí cosas más normales. Pero en el momento de la regresión, bueno, ya me habían pasado un par de cosas con el más allá y también con guías y maestros canalizados. Entonces, parto donde José Luis a su consulta y yo quería saber si era verdad lo que me estaban diciendo mis guías y maestros de que yo había vivido con el Maestro Jesús. Y yo no creía eso. Entonces, por eso fui a la consulta y caí en trance más o menos rápido y vi eh, muy vívidamente, más que nada, vi y sentí, digamos, quién era
un muchacho joven, me vi completamente, pelo oscuro, muy moreno, árabe, vi el lugar. Me acuerdo haber visto al Maestro Jesús o unos metros, ¿te acuerdas que lo primero que te Sí, me dije es que acuerdo. estaba en cuclillas, imagínate, comiendo con la mano, como una especie de, no sé, yo digo chaguarma, pero quién sabe qué era, con un plato como de greda, haber visto al maestro en la otra punta, como en un sector, eh, y que además estaba con gente como un semicírculo, y, y te contaba que no estaban, o sea, si esto hubiera sido mentira, yo hubiera hecho una cosa típica, ¿no es cierto? Así como hubiera dado las cosas típicas, pero no era típico porque yo te conté ahí, tú me dijiste, ¿de qué están hablando? Yo te dije, están hablando de logística, como de ir de un pueblo al otro y están viendo quién va primero a negociar los alojamientos. Imagínate el detalle tan, o sea, Ah, que uno no tiene en la cabeza, pero es muy natural. De hecho, es lo más lógico. Si están ahí en una especie de procesión, evangelizando pueblo con pueblo, es súper lógico tener el equipo de logística, ¿no? Y cuando empezaron a salir esos detalles, yo me di cuenta que era verdad, que esta regresión había funcionado. Porque era muy loco contarte esto y al mismo tiempo pensar, esto es verdad, porque esta información no la tengo y es muy específica. Y es algo que yo no me esperaba ver eso, no me esperaba sentir eso, ni nada. Y me acuerdo que hiciste tu otra pregunta muy interesante, dijiste, ¿qué es de esa época algo, cuéntame algo que nadie sepa? ¿Te acuerdas? De Jesús, algo que nadie sepa de eso. Y yo te dije que, bueno, yo todo esto, como está la grabación, lo pasé limpio, obviamente. Y yo te dije ahí que una mujer romana podría haber salvado al maestro porque estaba enamorado de ella. O sea, ella de él, no al revés. Ella estaba enamorada de él. Y después empecé a buscar información y resulta que la mujer de Poncio Pilatos eh, había soñado con el Maestro Jesús y le había dicho a su marido que por favor lo eh, soltara, digamos, que no lo juzgara. Yo no sé si la mujer de Poncio Pilato estaba realmente enamorada o no, o fue un sueño premonitorio, pero había, o sea, pude comprobar algo, digamos. Tampoco sabía ese dato, lo tuve que ir a buscar. Y fue muy interesante, la verdad, la experiencia. ¿Cómo tú te preparas para las regresiones? O sea, cómo vas guiando a la persona? mira, yo, y como te decía antes, yo como también me relajo un poco dentro de un estado pseudo relajación y voy también sintiendo, y muchas de esas preguntas me surgen espontáneas, ni siquiera las pienso, como que uno va viviendo junto con la persona que está regresionando y empiezan a surgir estas, no tengo un protocolo, digamos, como para ir, lo que sí sé es que, y esto también lo descubrí por casualidad, es que cuando tú estás en regresión y miras a los ojos al interlocutor en ese momento, en ese lugar, Sí. puedes, puedes reconocer si esa persona está encarnada hoy día en tu vida actual, Ah, a través de eso la sí que mirada, está loco. a través de la mirada. Sí, es interesante como me llegó esa información en algún momento y empecé a ¿Ya? preguntar mucho, y empecé a ver un patrón, y efectivamente se cumplía. Entonces, fue una de las cosas que descubrí, por ejemplo, cuando hacía regresiones. Pero ahí tú, entre tus pacientes, tú decías, ah, con este sí he estado en una vida juntos, con este no, ¿así? No, 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 no. Cuando tú tienes, por ejemplo, digamos, hace una regresión y te encuentras con una persona, ves una Ya, persona, ya. y tú la miras en los ojos, y esa persona, por ejemplo, pudiera estar reencarnada en tu marido, Ujú. entonces tú reconoces a la persona con la que Ah, vives en la actualidad, ya, o que convives, o sí, amistades, o parientes, en esa persona, ya. a través de la mirada. No, yo no, yo siempre estoy fuera. Sí, 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 ¿Me sí, sí, sí. entiendes, no? Ya, Entonces yo siempre digo, mírala a los ojos. Apareció tal persona, ¿cómo es? Mira, está vestida así, así, mírala a los ojos. te Y ahí entiendo, te entiendo. dice, Mientras hoy es estás mi en la marido. regresión, tú sabes
si estás con alguien, si se te repite la persona en tu vida en el fondo. Exactamente, Qué bueno, sí, sí, exactamente. tienes toda la razón. Claro, sí, creo que lo hiciste, si reconozco a alguien conocido en el fondo, Claro, de los que están exactamente. encarnando ahora. Y eso se ve a través de la mirada. Es curioso. Sí. No, no, pero no es tan curioso porque se supone que la mirada son los ojos del alma, entonces eh, Miran siempre la misma alma, dices tú. Claro, yo creo que es donde nosotros, acuérdate que en la mirada también podemos leer muchas cosas de la persona. sí, sí, claro. Sí, entonces es como, bueno, la gesticularidad, toda la cara, pero mucho en la mirada, Sí. mucho, mucho, mucho. Y bueno, y también yo creo que en los sentimientos, ¿no? De que una persona, como tú dices, te llega una vibración X y otra no. Y es así, y uno no se la explica, pero funciona. Funciona el mecanismo. Sí, claro. Ya, entonces, herramientas terapéuticas. ¿Cómo, qué? Porque hablamos de la sanación. Entonces, tú contaste que en el duelo es muy bueno. ¿Y Sí, en la qué otra? canalización. En el duelo, pero tiene que tener por lo menos 6 meses, cuando resuelvo dueño, la persona tiene que tener por lo menos 6 meses de haber fallecido. ¿Ya? Ya, Al parecer, al inicio, esos 6 meses son como de purificación, no se contacta a la persona. Por muy claro, intenso que está, tenga, no se sí. contacta. Y después sí ya se puede. ¿Qué otra Yo cosa? sabía que eran 2 meses por lo menos, pero claro, si hay una muerte muy dolorosa, sí necesitan más tiempo. Claro, yo siempre de los 6 meses para adelante, yo tengo la experiencia de que ya no hay problema, digamos. Eh, ¿Qué otra cosa? Dice aquí, ¿se puede mentir en la Ah, hipnosis? Está divertido esto. no se mide, o sea, se puede mentir porque la persona está siempre consciente. De hecho, la hipnosis es una de las herramientas que no son permitidas en un tribunal, por ejemplo, como prueba, porque es manipulable. La Ah, ya. persona, claro, pues la persona como está consciente, puede mentir, puede mentir. Claro. A mí me han tocado casos, por ejemplo, maridos, 2 veces me han tocado. Maridos que han llegado que quieren que yo hipnotice a la esposa para ver si le ha sido infiel. Y yo le digo, no sirve para eso, porque la Claro. persona puede mentirle, Claro. o sea, no tiene sentido. Digo. ¿Te fijas? La Ay, gente qué jura divertido. que la gente duerme y después despierta. Lo que pasa es lo siguiente, mira, siempre que se ve hipnosis de espectáculo, los trances profundos son personas que se desploman, Ah, se ¿ya? Y desploma, claro, ya. yo tengo un montón de videos, digamos, en la televisión, en los matinales que he estado, donde hago pruebas de evaluación de trance y las personas se desploman. ¿Por qué? Porque los buenos niveles de trance, cuando entran en este estado, se produce un relajo en el tono muscular de todo el cuerpo. Por Mm, lo tanto, dejan de regirse, pero no significa que durmieron. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros utilizamos mucho la palabra duerme, duérmase, sueño. claro, ¿Por qué? Porque yo necesito decirle a tu cerebro que se relaje. Pero ¿cómo se lo digo? Si yo le digo hipnotízate, tu cerebro claro. no sabe lo que No es eso. resuena, Si yo no. le digo entra en trance, no sabe lo que es eso. Pero si yo le digo duerme, el cerebro sabe perfectamente que duerme en delta entre 0 y 4 ciclos por segundo, y los niños desde los 2 años saben perfectamente qué significa dormir. Entonces, cuando uno da la instrucción del duerme, el cerebro entiende que tiene que relajarse. Cuando el cuerpo se relaja, ¿qué pasa? Se relajan los párpados. Nosotros los párpados los forzamos para abrirlos. Si tú te Ah, relajas, mira, sí. se cierran, pero no es que hayas dormido. Simplemente el tono muscular del cuerpo entero se relaja. Y por lo tanto, la gente que está viendo de afuera esto cree que la persona se durmió. Yo le digo, duerme y la persona hace esto. Entonces, pero no es que se duerma, entra en este estado de relajación, pero está siempre consciente. Sí, eso es importante porque uno va, claro, va un poco con miedo a iré a perder el control, pueden hacer cualquier cosa conmigo, ¿qué voy a Exactamente. hacer? Sí, O si además de eso, claro, me pueden obligar a hacer algo, así como que yo al principio que tengo una imaginación desbordada, yo decía, ¿y si me pasa algo y dentro de todo esto me mete una instrucción así como, no sé, mata a no sé quién tal día? Y imagínate, o sea, yo pensaba cualquier cosa, pero como necesitaba hacerlo, igual me aventuré, pero de verdad se me pasaban esas hay cosas, mucha como película todos de los, Netflix. todos los estadios negativos, así como, Pero fíjate
hay muchas películas que efectivamente donde el terapeuta mata a los pacientes o donde los programa para matar a otros, sí, hay varias Sí, y como yo películas. escribo, o sea, todos los escenarios Claro. me los había pasado en la cabeza completo, desde los más como obvios hasta los bastante complicados de... Pero bueno, ahí también uno tiene que confiar en Por el eso que profesional. la gente que se relaje, porque la verdad no pasa eso y la persona está siempre consciente. Yo lo sé Sí, porque siempre viene la gente acompañada de alguien. Yo veo muchas mujeres, 90% de mis pacientes son mujeres. Y sí, sí. Es siempre que vienen acompañadas de alguien. ¿Ah? creen más. Y cuando van Sí, solas, igual yo puedo decir, por la experiencia que yo tengo, que jamás perdí la conciencia. exacto. O sea, puedo estar mirando mi vida en la época de Jesús, tal como me habían dicho los maestros, pero yo, por otro lado, era como que yo veía como una película en el Exacto. fondo. O sea, como que veía por arriba. No es que estuviera yo como dentro de ese cuerpo en el fondo. Bueno, de hecho, por ejemplo, la diferencia entre la regresión, Ujú. progresión, canalización a Claro. imaginación es la visualización. O sea, en la regresión tú ves, no es que imagines, Mm. ¿entiendes? Puedes partir con un ejercicio de Claro. imaginación, imaginarse en la infancia, pero después empiezas a ver. Una vez que empiezas a ver, visualizar, ahí ya estás regresionando. Es Claro, distinto. exactamente. Tú estás visualizando, caes en un lugar y caíste. Así ¿Sí? es como que uno se lanza al vacío y cae en alguna parte y empieza a mirar. Eso Exacto. fue Y lo que me pasó a mí, pero también encontraba que era, como habíamos dicho, una herramienta de sanación potente. preciosa. Pero y háblame del libro también, que yo estoy escribiendo ahora una trilogía de todo lo que me ha pasado y encontré genial que tú hayas escrito el libro. ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro? Mira, lo que pasa es que uno debería tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo ya tenía dos hijos, planté muchos árboles en mi vida, me faltaba el libro. Pero ¿por qué surge el libro? Porque es una necesidad en realidad. Porque era muy difícil poder explicar, porque yo no estudié hipnosis ericksoniana, Ya. que es la que se utiliza generalmente. Yo estudié hipnosis mesmérica. Ujú. ¿Ya? La hipnosis mesmérica es, Anton Mesmer fue un médico del siglo XVIII, que todo el mundo lo creía loco porque él hacía cosas raras, ¿te fijas? Hacía entrar en trance, la gente se desplomaba y todo el mundo creía que estaba, ¿me entiendes? ¿No? Mm. Era como raro. 300 años antes lo habrían quemado en lo que era, lo Sí, habrían creído que era brujo. Y ni él mismo entendía mucho lo que hacía, al punto de que pensó en algún momento, ponte le da limaduras de metal a tomar a los pacientes, y después le usaba unos imanes y sentían cosas raras, chuta. y después, por ejemplo, creyó que tenía poderes, y él era como medio místico, y entonces al final, bueno, pero reflotó de alguna manera la hipnosis. Y esa es un poco mi base. Erickson es mucho más estudioso. Erickson es un tipo, primero, de una resiliencia increíble. Erickson es admirable, ¿ah? De verdad que... ¿Por qué? ¿Qué le un- pasó? no, porque un tipo que adolescente tenía poliomielitis, vivía en silla de Ujú. ruedas, una recaída violenta después como a los 40 años. Él era una persona que era para no haber sido nada en la vida y Claro. fue un genio. Ahora, ¿cuál es el tema? Que usó, digamos, la hipnosis, la puso dentro de la misma psicoterapia Ujú. como herramienta de la psicoterapia. Y lo que yo no quería era hacer psicoterapia, porque eran muy largos, ¿me entiendes? Los procesos. Yo quería algo más breve. Entonces la hipnosis médica fue un buen inicio y después he ido adaptando, como te digo, todas las técnicas, las herramientas, porque yo tengo varias formaciones. Entonces la hipnosis es mi quinta formación. Yo primero estudié bioenergética, biosistémica, psicodrama y logoterapia. Y todo esto me da herramientas, por ejemplo, para la hipnosis. Yo utilizo herramientas del psicodrama, como el soliloquio, como los roles, ¿entiendes? Eh, Utilizo herramientas de otras técnicas, por ejemplo, la bioenergética loweniana, de Alexander Lowen, me permite trabajar con el cuerpo, porque es un área de la psicología que trabaja con el cuerpo, la bioenergética. Igual que la biosistémica de Jerome Bliss. Y bueno, y la logoterapia, que Víctor Frankl es un genio en realidad y se Sí. utiliza todo esto Y en... José Luis, ¿por qué crees tú que las
progresiones pueden ocurrir? Porque eso sí que es loco. O sea, bueno, la regresión un poco también, pero ¿por qué crees tú que, o sea, de dónde está la base? ¿De dónde sacamos esa información? Un poco es lo mismo que, por ejemplo, el doble cuántico. El doble Esto, cuántico de Jean-Pierre sí, Garnier sí. Mallet, que es un físico francés, Ujú, que es especialista en dinámica de fluidos, ujú, que desarrolla en el año 1984, también lo menciono en el libro, ujú, su doble cuántico, y él retiene, por ejemplo, que momentos antes de dormir, uno se toma un vaso de agua, hace un rito, y puede ponerse en contacto con el otro tú en este otro espacio, digamos, de tiempo. Entonces, por ejemplo, los recuerdos irían, no es que serían recuerdos, sino que este doble cuántico viajaría en el tiempo y revivenciaría y traería la información en forma de recuerdo. Y hacia el futuro también puede ir y traer la mejor opción en una decisión en forma de intuición. ¿Me entiendes? ¿Cuál claro, sería el mejor es camino? programarte en el fondo. Exacto. Entonces, de alguna manera, un poco se verifica verifica entre comillas, digamos, Sí, que tú planteabas antes, que todo está ocurriendo en el mismo tiempo, ¿me entiendes? exacto, en esta línea. Entonces, exacto. Por lo tanto, esto de ir hacia adelante y hacia atrás es una cosa plástica que uno puede hacer, solo que este cuerpo físico no te lo permite. Pero sí toda nuestra Nuestra conciencia conciencia, o sí. supraconciencia, como le llama Chopra y otros autores. Sí. Bueno, también le llama así a un médico que se está volviendo bien famoso, a Azcárraga creo que se llama, no sé, que también está hablando mucho de la supraconciencia y como él es Sí, médico, un español, un sí. español, que ¿Cómo se llama? Sí, sí, un sí, señor, algo un así, adulto. digamos, Sí, que sí, lo bueno es que él, desde el punto de vista científico, está avalando, médico, viste que acompañaba a exacto, la gente a morir, exacto. está avalando que en el fondo hay una supraconciencia, porque no es posible que las personas con situaciones cercanas a la muerte, experiencias cercanas a la muerte, tengan esta conciencia de estar viéndose y de estar, o sea, el cerebro se apagó, pero ellos siguen. Manuel Sanz Segarra, así es. Exacto, Y exacto. siguen viendo, siguen teniendo a más información, porque, y de acuerdo a lo que sé, de acuerdo a lo que a mí me han dicho, uno finalmente es energía con conciencia. Eso es. Exactamente. Terminas así. O no sé si terminas o empiezas así. Empiezas así y después te vas vaciando en distintos cuerpos, en distintos, bueno, momentos sería uno, pero ya para mí ya la mente cuando empiezan con los cuerpos y las dimensiones paralelas, ahí como que se me va un poco el... Necesito más cabeza para entender eso, pero se supone que hay otro modelo, o un gringo que enseña también programarse en la noche para ir a buscar tu mejor versión en algo. Por ejemplo, si tú quieres ser músico, te programas en la noche. Bueno, dice él que lo ha probado, viene del método Silva, un gran estudioso, creo que era su brazo derecho, así que imagínate, si no le resulta a él, ¿a quién? Y iba, se programaba y, por ejemplo, pedía ser fotógrafo y dice que efectivamente yo vi la entrevista y tenía fotos por todos lados y estaban bastante buenas. Después se programaba para pintar, para tocar música y se supone que iba cortando el aprendizaje, como que aprendía en mucho menos tiempo, de acuerdo a su programación, que él decía que bajaba información así, en la noche, que le decía a una versión como quien se encomienda a algún santo, al arcángel de turno, que es lo que habría hecho yo, a Jesús. No, él se encomendaba a su versión, que era un músico experto. ¿Qué crees tú? ¿Dónde está yendo Que ahí esa es donde persona? ahí están las teorías, donde todo puede estar, todo pasa al mismo tiempo, y Mm. donde efectivamente yo he escuchado también eso, de que uno pudiera justamente en una noche despertar con la mejor versión posible de uno en tal área, tal cual tú lo dices. Claro. Yo en particular no lo he hecho, ¿ah? No lo he hecho, pero yo no tengo dudas que pueda hacerse este tipo de Pero cosas. probemos ¿Eh? hoy día. Voy a ver qué voy a programar hoy esta noche. Imagínate, yo creo que si uno fuera disciplinado, lo suficientemente disciplinado como esas personas que logran
los grandes deportistas, ¿cómo no van a estar todo el rato entrenando su mente para lograr Claro, objetivos que son imposibles muchas veces? exactamente. Imposible. Entonces, si ellos tienen una fuerza mental tal, yo creo que nosotros, si agarráramos un pedacito de esa fuerza, ya estaríamos en una reprogramación constante. Claro, O sea, bueno, yo viví una expansión de conciencia bastante grande estos últimos 3 años, pero siento que todavía, bueno, porque una cosa es comunicación canalizada, como dices tú, pero otra cosa también es el autodominio del ser, del uno, digamos, de su ser superior, ujú, digamos. Más que autodominio es cómo encajar tu ser superior con este ser que está bajito y poder, en el fondo, tener esa alineación para vivir mejor, mejor. Eso lo creo, yo creo que podríamos como planear, claro. sí. Ahora, es Pero importante una cosa que yo siempre le digo a mis pacientes, que nosotros vinimos a este planeta a tener experiencias, mm, ¿ya? Una experiencia llamada vida. Y para poder tener esta experiencia en un planeta de 3 dimensiones, se nos dio un vehículo. Y ese vehículo es nuestro cuerpo. Y mientras más lo cuidamos, más nos dura y en mejores condiciones. mm, Porque hoy día, con toda la alimentación sí, horrorosa que existe, sí, ¿te fijas? Los cuerpos están durando mucho menos de lo que deberían durar. Hay gente que mm, sabe que dice que deberían durar 150 años los cuerpos, pero los destruimos con tanta mm, brutalidad, azúcar sobre todo. Yo soy un anti-azúcar absoluto, sí, eh, que va destruyendo el cuerpo porque el cáncer se alimenta de azúcar, todo el azúcar se vuelve mm, ácida en el cuerpo y la enfermedad es acidificación celular. Entonces, mientras más alcalino esté el cuerpo, es mucho más sano. ¿Ah? sí, Yo yo insisto mucho dejé en el eso. azúcar completamente. Bueno, son varias cosas, pero ¿sabes qué encontré? Yo no sé si esto será verdad, pero igual dije me lo compro. Los chinos tienen una manera de alcalinizar el agua con unos, como con unos minerales, unas cosas así. ¿Ya? Así que estoy tomando agua así, vamos a ver. Mira, no No, pero sabía. lo principal, como tú dices, es cambiar la alimentación de manera radical, Y otra radical. cosa importante, entender que todo es energía en el Mm, universo. De hecho, Tesla decía, si quieres entender este universo, tienes que entenderlo en forma de frecuencia, energía y vibración. así es. Entonces, en el fondo, por ejemplo, Esther Hicks, la ubicas, ¿no? Sí, claro. Esther Hicks dice que si tú logras mantener, por ejemplo, una idea en tu cabeza con la emoción requerida, haces saltos cuánticos grandes. Segundo, 17 segundos con una sensación de increíble, de felicidad, por ejemplo, que Sí. un día, y esa sensación de felicidad que fluye en tu cuerpo por 17 segundos sin parar. Y después que la hagas por 68 segundos. Mm, Y dice que eso te aumenta rápidamente este salto cuántico hacia el logro de lo que tú quisieras, de lo sí. que tú quieras en el fondo. ¿Mm? Estaba el otro autor que se llama Joe Vitale, Bueno, que trabajó también mi en... maestro de manifestación, Neville Goddard, es Ah, eso, digamos. ahí voy, porque Joe Vitale, que trabajó en la película El Secreto, Mm, escribió un libro que se llama El Secreto Faltante. mm, Y en El Secreto Faltante habla de Neville Goddard mm, y él hizo un verbo, mm. o sea, bien digo, él ¿Sí? dice que hay que Ah, qué nebilizar. divertido. ¿Me entiendes? Creó el concepto de nebilización, Mm, que era justamente lo que tú estás diciendo, que plantea Lester sí, Hicks, que es sentir completo con todo sí. el cuerpo. Entonces, Pero más que sentir, fíjate que yo llegué a entender después de tanta comunicación mediumnizada que lo que él quería decir con sentir era, pero esto es lo muy, muy distinto, ¿ah? Es, o sea, es muy difícil, no es que sea distinto. Dice que hay que terminar asumiendo, ese es el asunto, que uno ya es lo que quiere ser. exactamente. ¿Me entiendes? Sí, Que lo practicaste tanto, lo sentiste tanto, lo visualizaste tanto, que llega un minuto en que eso se asienta y exacto, queda. Y es ahí donde se produce la magia, claro. en esa acumulación. Porque es muy difícil, porque yo le decía, pero maestro, ¿cómo es posible que así, ay, sí, sí, pero asumir, decía, la ley de la asunción, claro, pero la ley de la asunción, ¿cómo uno llega de A a B? O sea, tiene que haber un proceso paso a paso, digamos, que tengamos que pasar de lo que pensamos, acuérdate, un tú chiquitito o con creencias limitantes a ese tú enorme. Claro. Y en ese
sentido, como tú dices, hay que practicar. Practicar los de 68 segundos, lo que sean, y más, y más, y más. Eh, bueno, también se puede, sabes que hay momentos también que a mí me pasan, que es como cuando uno alcanza un límite de como hastío o de, sí, no sé si esa es la mejor palabra, pero cuando uno dice esto se acaba aquí, por ejemplo, si es algo muy doloroso o si algo te molesta mucho, uno dice se acabó. Y ahí uno cruza al otro lado. Y eso a mí me ha pasado para tomar decisiones, como diciendo, esto se acaba aquí. O sea, fue tan doloroso algo que tú decides cortarlo de cuajo y hacer otra cosa. Y esa es otra manera de saltar al otro lado, digamos. Claro, claro. Sí. Bueno, de hecho, el crecimiento, la palabra crecer viene de crisis. Nadie crece sin crisis. Por lo tanto, la Exacto, crisis en la vida es fundamental para poder crecer. exacto. Y también el tema que un tema que a mí me da mucha vuelta y lo encuentro espectacular, Mm. es el tema del desapego. Y a mí Ah, Buda me encanta, encuentro que es una filosofía mm, espectacular. No soy budista, pero me gusta la lectura del budismo. Y ahí tú ves el tema del desapego. O sea, mm. en la enfermedad del ser humano es el afán de apego. Y mientras más desapegado estás, más feliz eres. Sí, más Increíble. libre, sí, Sí, más más, libre. más. Es cierto, Ahora, pero es que nos han desapegarse enseñado, es doloroso. Es sí, el problema. pero somos también, yo digo, una máquina de deseos, porque la creación del hombre, o sea, estamos para crear, somos creadores, digamos. Entonces somos una máquina de deseos que va creando. Entonces, yo siento que lo de Buda es como justo va al contrario, o sea, me encantaría tener esa filosofía, pero al generar el deseo de crear, lo que sea, estás moviendo una fuerza que no va al Pero apego. está bien, pero el crear no implica el desapego, el no desapego. O O sea, sea, tú dices tú al puedes crear resultado, puedes crear desapegarse con al desapego. resultado. Tú puedes crear con desapego completo. De hecho, una de las características de la manifestación es el desapego. Bueno, sí, al Claro, al final hay final. que soltar. Exacto. Sí, al Al final, final. entonces, claro, al final. Exacto. Entonces, pero es parte del proceso del crear, incluso el desapego. Exacto. Sí, pero el crear parte con mucha emoción y mucho apego al principio y claro, después hay que soltar porque para Claro, que la tome el siguiente nivel, para que se empiece a exacto. manifestar en el éter, por llamarlo. Y Exacto. ahí Y tiene que soltar. Hoy, José Luis, ha sido maravilloso hablar contigo, ya como que llegó a esta hora de término, pero ha sido maravilloso. El libro, aquí está, yo voy a poner tu Instagram en abajito, en la descripción, para que te escriban ahí y lo puedas pasar. Así que, bueno, y yo agradecerte muchísimo haber estado acá conversando de temas muy interesantes, sobre todo porque yo te conozco y he hecho regresiones contigo y bueno, y darle esto a la audiencia, que después se lo vayan comentando y espero que les haya gustado mucho la charla y yo los veo en el próximo live y también dándole noticias del libro que estoy escribiendo ahora, así que los mantendré informados. No sé, José Luis, si quieres decir algo yo o... solamente agradecerte. En general mandamos sí, el libro por el WhatsApp, pero no hay problema que escriban a Instagram y ahí nos comunicamos por el WhatsApp. Y espectacular que escriba. Creo que escribir un libro es muy reconfortante, Mm, encuentro yo. ¿Mm? sí. Entonces, porque en el fondo, por ejemplo, yo tengo li- manuales gruesos de hipnosis, donde hay gente que reúnen 40 años de experiencia en un manual, ¿me entiendes? O sea, Mira. es de una riqueza porque al final tú te pegas de alguna manera un salto cuántico en términos de Mm, conocimiento, porque otro ya pasó por eso mm, y te muestra todo lo que funciona, lo que no funciona, y uno puede ir como superándose rápidamente. Así que mm. te felicito que termine ese libro, quiero verlo. Sí, sí, pues si es una trilogía, vamos a partir por el primero para contar todo lo que ha ocurrido. Así que Ok, sí. muchas Un gracias, gran pues, que abrazo. estés muy bien, Que nos estés vemos. muy bien. Chao. Igual, chao.